Como parte de mi examen de redacción creativa, tengo que hablar sobre el libro de John Connolly, Todo lo que muere. Una pequeña premisa. La novela se trata del detective Charlie Bird Parker en la ciudad de Nueva York. Su mujer y su esposa son asesinadas por un psicópata. En busca de venganza, él trata de hallar al culpable. Es asignado a otro caso de una mujer desaparecida, que lo llevará a otros estados de Estados Unidos, donde se verá involucrado con asesinos en serie, abusadores de niños, mafia, crimen organizado, sin darse cuenta que los dos casos están simultáneamente involucrados. Ok, ahora vamos a hablar sobre la sinopsis corta. Acto 1. Charlie Parker se encuentra a su mujer e hija muertas en el apartamento. Sumido en el alcohol y separado de la policía, busca venganza del autor del crimen. También es asignado a otra investigación, por lo cual su antiguo jefe, Walter Cole, sobre una persona desaparecida, se llama Catherine Demeter. Giro 1. En la investigación de Catherine Demeter, Charlie se da cuenta de que hay involucrado mafia italiana y asesinos en serie, una vez llamada Adelaide Modain, a la cabeza de Don Ferrara y con su hijo que es enamorado de Catherine Demeter. Acto 2. Se encuentra con Catherine Demeter muerta por Adelaide, que le da pistas a Charlie acerca del asesino de su familia, en la que se hace llamar el viajante, y le dice que está muy cerca de encontrarlo. En el giro 2, Charlie trata de buscar una razón de por qué los brutales asesinatos del viajante, sus rasgos psicológicos, mientras siguen apareciendo más víctimas. Y por último, en el giro 3 encuentra de manera sorpresiva al viajante, que resulta ser un amigo de Charlie, y al final termina ajusticiándolo. Ok, ahora les voy a hablar sobre la sinopsis larga. En la ciudad de Nueva York, un detective llamado Charlie Bird Parker tenía problemas con su esposa. Un día después de una discusión, salió a despejar la mente. Al regreso, encontró a su mujer e hijas mutiladas sin piel en su rostro. 6 meses después, sumido en el alcohol y separado de la policía de Nueva York, es asignado a la búsqueda de una joven mujer, Catherine Demeter, por orden de su ex jefe llamado Walter Cole. En la búsqueda de pistas, lo conducen a una familia adinerada de la ciudad que poseía una fundación. Conoce a Isabel Burton, quien fue que contrató a Walter Cole para que buscara a Catherine Demeter. La fundación se había hecho famosa días anteriores por la desaparición del niño Eva Banks. En la búsqueda del pasado de Catherine, Charlie se da cuenta que la hermana mayor de Catherine había sido asesinada por una sanguinaria asesina que torturaba a los niños en su pueblo natal de Haven, cerca de Virginia. En su barrio natal de Flushing, Queens, Charlie encuentra a unos viejos amigos que eran asesinos a sueldo, Ángel y Luis, ambos eran homosexuales, que le proporcionaban pistas de la mafia siciliana que estaba detrás de él. Bobo Ciorra, Sonny Ferrara y el viejo Ferrara estaban detrás de Charlie, que preguntaba sobre la desaparecida Catherine Demeter, y esta era enamorada de Ciorra. Esteban Barton es encontrado muerto en las alcantarillas de la ciudad. El FBI sospecha que la familia Ferrara está involucrada, y Charlie les da una visita para comprobar si ellos habían asesinado. El homicidio había sido ejecutado al estilo italiano. Antes de emprender al pueblo de Haven, Charlie recibe una llamada del asesino de su familia, llamado el viajante, que le dejó un regalo que contenía la piel de la cara de su hija en un frasco de vidrio. En el pueblo de Haven, Charles tuvo muchas dificultades a encontrar información sobre Catherine, y todo el pueblo estaba en contra de él, hasta el punto que el sheriff del pueblo lo encarceló. Poco después, con la ayuda del sheriff, Charlie conoce a Walter Tyler y le cuenta la verdad sobre la hermana desaparecida de Catherine y el misterio de Adelaide Modain. Adelaide Modain era una mujer adinerada del pueblo que secuestraba a los niños para luego torturarlos. Le rompía los dedos de las manos, le quebraba los pies y los dejaba morir de hambre, hechos que habían ocurrido 30 años atrás. Cansado de seguir buscando a Catherine Demeter y Connelly Hyams, Charlie se dirigió hacia la casa de donde Adelaide había torturado a los niños en el pasado. Una vez en la casa, encontró un túnel que lo llevó hacia el cuerpo de Catherine, que había sido empujado desde la parte superior, muriendo en el acto. Charlie se dio cuenta de que alguien más se encontraba ahí. Forcejeó con esta persona hasta darse cuenta que se trataba de Bobby Ciorra. Charlie regresó a la casa de Hyams, donde buscó papeles que hagan la conexión con la familia Ferrara, hasta que encontró un nombre de una empresa italiana llamada Mancino Inc., que era el lugar que se encontraba cerca del barrio donde vivía Charlie cuando era menor. Charlie tuvo que regresar a la ciudad, donde se reunió con sus amigos Ángel y Luis. El objetivo era ir a Mancino Inc. y encontrar más pistas sobre la conexión de la familia Ferrara y Adelaide Modain.
Llegaron al final del camino y encontraron el cadáver de Eva Bynes en descomposición. Encontraron una pequeña habitación que tenía cámaras integradas a la pared que enfocaban el otro lado y el cadáver del niño Bynes. De vuelta en la habitación donde estaba el cuerpo del niño Bynes, Charles y Ángel excavaron. Encontraron el cuerpo de otro niño que tenía los dedos quebrados. De repente, en la oscuridad apareció Bobby Sciorra apuntando con una pistola a Charlie, pero sin darse cuenta que Ángel se escondió, lo agarró por la espalda y lo asesinó. Charlie Parker llegó a la casa del viejo Ferrara y solicitó hablar con él. Accedió sin ningún problema, encontró al viejo Ferrara que había asesinado a su hijo Sonny. Sonny había sido cómplice de Adelaide Modain en la ejecución de los niños Bynes y otros más. Enfadado por eso, el viejo Ferrara ordenó a Bobby Sciorra que lo asesinara. De regreso a la casa de Isabel Burton para comentarle sobre la noticia de Catherine Demeter, encontró la casa abierta y forzadas las puertas. Encontró el cuerpo de Isabel Burton desfigurado. Trató de echar un vistazo en la cocina, que emanaba un olor a gas. Se escuchó una explosión y Charlie salió volando por los aires. Escuchó al andar de un automóvil y la siguió, comenzando una persecución. Luego de una larga corrida, Adelaide se chocó con un árbol. Malherida trató de forcejar con Charlie. Adelaide le dijo a Charlie que sabía quién había matado a su familia. De pronto el coche explotó, quemando a Adelaide sin revelar todo el secreto sobre el viajero. De vuelta a Nueva Orleans, Charlie se dirigió a la casa de Mary Aguilar para saber cómo se encontraba. Cuando fue, se encontró con la sorpresa de que Mary había sido asesinada al igual que su hijo. Ellos se encontraban muertos, en la que tenían cautilizaciones de la parte del torso a la ingle, donde sus órganos no se encontraban. Al siguiente día, Charlie se reunió con sus fieles amigos, Ángel y Luis, y con una nueva persona llamada Rachel Wolf, que era la psicóloga de Charlie. Charlie comenzó a darse cuenta que el viajante sabía todo sobre él, pero no podía entender por qué razón. Estaba familiarizado con los procedimientos policiales y tenía todo controlado. Murphy, un agente de color negro de la ciudad de Nueva Orleans, le cuenta a Charlie que las investigaciones daban a conocer que Joe Bones, un criminal muy peligroso, estaba involucrado en el asesinato de Mary Aguilar, al encontrar huellas de Tony Remar, un asesino de sueldo de Joe Bones. Estudiando más sobre la patología del viajante, que utilizaba la droga llamada ketamina, que era un anestésico y que el viajante utilizaba para comenzar a diseccionar los órganos vitales de sus víctimas, mientras observaban todo, al no sentir dolor. Buscando pistas, Charlie va al funeral de María Aguilar, donde el hijo de esta, Raymond Aguilar, le dijo muchas respuestas sobre Joe Bones y dijo que podía encontrarlas en unas islas afuera de la ciudad llamadas Honey Island. Antes de partir, Charlie comenzó a involucrar sentimentalmente con la psicóloga Rachel Wolf. Antes de ir a Honey Island, Charlie decide ir donde Joe Bones para saber si este estuvo directamente involucrado en el asesinato de Mary Aguilar, sin ningún resultado que este lo ayudara. Encontraba a Tony Rebar colgado en su casa. Este fue una de las personas que las huellas dactilares de la casa de Mary Aguilar encontraron. De vuelta con Rachel, Luis y Ángel comenzaron a descifrar por qué los cadáveres tenían ciertas posiciones. Llegaron a la conclusión que era un fanático de las artes renacentistas y mitos griegos. Dejaba a sus víctimas en posiciones en similitud a obras de esa época y estudiaba disecciones de personas en la antigua Grecia. Woolbridge da a conocer a Charlie que tiene un sospechoso llamado Edward Byron, que era un cirujano que se encontraba desaparecido hace mucho tiempo y era fanático de la mitología griega. Charlie emprendió la ida a Honey Island en compañía de Murphy. Alquilaron un bote y llegaron al punto donde Raymond les había ubicado. Ellos nadaron por algunas horas para encontrar alguna pista, pero sin ninguna respuesta, hasta que encontraron un barril. Estos trataron de sacarlo del lago, que fue un poco dificultoso. Una vez afuera, trataron de abrir el barril, donde encontraron a un cuerpo. Después de algunos días y unos exámenes forenses, dieron a conocer que el cuerpo era de hermanastra de Leonel Fontemont. Ella a su vez era primo de Raymond Aguilar. Para esto Charlie fue a visitar a Leonel y le propuso de que ajusticiaran a Joe Bones, pero no sin antes
sacarle algunas respuestas sobre el viajero y todos los asesinatos que este había cometido. Leonel accedió a la petición de Charlie y lo citó al siguiente día para comenzar la guerra. El rasgo psicológico del viajante era violento y doloroso. Él pretendía que sus víctimas vean sus propias entrañas, haciéndolas conocer el significado del verdadero dolor. Él quería escribir su propia historia y crear el infierno en la tierra, decía Rachel. Por eso dejaba en posturas a los cadáveres, en las que pensaban que eran unas obras de arte. Charlie se encuentra con Woolrich, pero discuten sobre lo que pasó con las evidencias que fueron confiscadas. Charles, junto a Louis y la pandilla de Lionel Fontemont, iniciaron la guerra en la casa de Joe Bones. Cuando llegaron hasta donde él, Charlie le pidió que le diera unas pistas sobre el viajante, pero Joe no quiso cooperar, prefirió morir rápido en vez de ayudar a Charlie. Sin ninguna pista y en un punto muerto, Charles decidió dejar el caso a manos del FBI y regresar a Nueva York. Visitó a Murphy para aclarar algunas cosas y partió al siguiente día. Para esto, la información de las muertes se había infiltrado en la prensa, revelando el caso de las muertes. Por la noche, Charles es arrestado y conducido al cuartel de la policía, donde recibe la noticia de que Murphy y su mujer embarazada habían sido asesinados, del mismo modo que los otros asesinatos. Llegando al punto de que todo lo que sabía del caso del movimiento de los Charlie los tenía estudiado el viajero. Y Charlie comenzó a tener la culpa de que las personas a su alrededor estaban muriendo. Pues puesto en libertad por el sheriff del condado, que era conocido de él, este le comunicó que toda información se estaba infiltrando y por eso que el viajante sabía de antemano los sucesos. Para ello, Charlie propuso al sheriff Dupree que se abstenga de comentar sobre el nuevo cuerpo aparecido en un barril cerca de una laguna de la ciudad, para poder analizar las evidencias sin que exista una filtración, lo cual éste accedió. Sin darse cuenta que la nueva víctima era la hija de Woolrich, que había sido asesinada. Las pruebas forenses decían que había muerto hace unos 8 meses. Para esto, el FBI anunció que había encontrado al viajante, que era Byron, y murió en la persecución del mismo. Un poco más aliviado por la muerte del viajante, Charlie, antes de marcharse, decidió reunirse con Woolrich para contarle de su hija. Al sentarse y tomar su café, comenzaron a dialogar. Charlie no sabía cómo comunicarle la noticia, pero cuando este le preguntó que hace cuánto no hablaba con su hija, Woolrich le respondió hace 3 meses. Para esto, Charlie comenzó a acordarse todo sobre Woolrich. Cuando recibió las llamadas del viajero, él no se encontraba. Siempre que él tenía la evidencia, él trataba de robársela o desestimarla. Para ello, Charlie comenzó a pensar de que el viajero era nada más y nada menos que el mismo Woolrich. No sabía cómo actuar. Él se sintió tan mal que prefirió ir al baño y mojarse el rostro para luego enfrentarlo a Woolrich. Pero cuando regresó ya no se encontraba en el restaurante. Cuando Charlie regresó a la habitación, el portero le comunicó que Woolrich le había dejado un mensaje que decía que él es la única persona que iba a saber dónde encontrarlo a él, y se había ido con Rachel. Charlie no sabía qué hacer, no sabía por dónde comenzar a buscar a Rachel, la única persona que había estado con él y en la que tenía un sentimiento. Se desesperó, no sabía cómo comenzar, cuando recordó que Woolrich y él habían tenido unas vacaciones fuera de la ciudad de Nueva York, en unas pequeñas cabañas que Woolrich tenía. Lo único que se le ocurrió a Charlie en ese momento. Una vez en la cabaña, entró, pero no se encontraba nada. Caminó hasta el comedor donde estaba Rachel, desnuda, y estaba bajo los efectos de la ketamina. Charlie trató de rodearla a Rachel, pero de pronto apareció en la oscuridad Woolrich, explicándole que él era el viajante, que todo lo hacía por diversión y nada más por matar, por el placer de matar, y que en ese momento era el turno de los dos. Charlie no pudo hacer nada porque el viajante lo amenazó con disparar a los riñones de Rachel si este trataba de hacer algo. De pronto, y sin darse cuenta, Charlie recibió el disparo de una jeringuilla que portaba el viajante, inyectándole la ketamina que poseía. Esto hizo que Charlie comenzara a convulsionar, no sin antes poder tratar de escapar y rodear al viajante. Disparó un par de ocasiones, pero le dieron en el brazo. Al cabo de unos minutos, Charlie trató de moverse del cuarto, en el cual llegó a una habitación que estaba completamente roja.
En ella había envases donde encontraba las pieles de todas las víctimas del viajante. Él tenía la costumbre de cuando asesinaba a sus víctimas, les despojaba de su piel de la cara. En una de esas piezas se encontraba el rostro de la mujer de Charlie, que era Susan. Cuando ya estaba perdiendo el conocimiento, Charlie trató de disuadir con las últimas fuerzas que le quedaba, y viendo al viajero que se acercaba, Charlie sacó su pistola y disparó con sus últimas fuerzas, 7 veces en el pecho del viajante, matándolo de contado. Con sus últimas fuerzas, Charlie cayó por los efectos de la droga, escuchando a lo lejos las sirenas que se acercaban a la casa. Ok, voy a hacer una breve descripción de los personajes principales de la novela. La primera, que es el personaje principal en la que todo se basa, es Charlie Parker. Presentaba problemas psicológicos a raíz de la muerte de su familia. Era inteligente, observador, ágil, inescrupuloso y sarcástico. Tenía momentos de debilidad, sentía empatía sobre las personas, no utilizaba métodos convencionales para tener información, utilizaba la fuerza en ocasiones. El viajante, que era el enemigo de la historia, era un sanguinario asesino. Mataba por placer e imitaba posturas de cuadros renacentistas para colocar a sus víctimas de esta misma manera. Y era inteligente, era un policía, cirujano, era aplicado e inescrupuloso. Hacía todos los pasos necesarios para poder primero secuestrar a su víctima, drogarla y luego asesinarla. Ocultó bien su identidad hasta el último, cuando por descuido se dejó exponer a la inteligencia de Charlie cuando éste le preguntó sobre cuántos meses no había hablado con su hija, y él se equivocó diciendo que 3, cuando su hija había muerto hace 8 meses. Es cuando Charlie se dio cuenta que su amigo Woolrich era el viajante. Adelaide Mondain era una psicópata que mataba y torturaba a los niños, que les quebraba los dedos y luego los dejaba morir de hambre. Era fría, asesina, tenía problemas psicológicos y no tenía piedad. Tenía más de 30 años escondida, y sus últimas víctimas fue la señora Barton. Tenía más de 30 años escondida, y la última víctima de ella fue la señora Barton. Dejó un importante mensaje a Charlie Parker, que estaba por buen camino para encontrar al viajante. Ángel, que era el amigo incondicional de Charlie. Era un ladrón y buen amigo de Charlie. Honesto con él, muy eficaz a la hora de trabajar y sabía manejar armas. Era eficaz, fuerte, sin miedo, incondicional. Ángel, que complementaba su personaje con Luis, que era su pareja, estuvieron hasta las últimas consecuencias para ayudar a Charlie y nunca dejarlo solo. Y por último, a Rachel Wolf, que era la novia de Charlie en la novela. Era una psicóloga que trataba los problemas de él, sin darse cuenta que se estaba involucrando sentimentalmente. Era inteligente, fina, de buena presencia, era una profesora, era jerarca, sarcástica y muy coqueta. Estuvo hasta las últimas consecuencias con Charlie. Ella se había enamorado de él, pero cuando al final de la historia, cuando pasó ya lo de Woolrich, Charlie trató de buscarla, pero ella decidió no estar con él, ya que este les ponía a un gran riesgo de que sea otra vez víctima de un secuestro o podría terminar muerta. Los arquetipos de los villanos. Sabiendo que la novela se divide en 2 partes. La primera, que es la muerte, y luego la búsqueda de Kathleen Demeter, con la culminación de la muerte de la Adelaide Mondain, que era la primera psicópata. La segunda parte es donde Charlie se enfoca a buscar al viajante, que era la que asesinó a su familia y con su posterior muerte. Esos eran los 2 villanos de la novela. Los antihéroes, que era Charlie Bill Parker conocido, era vengativo, egoísta e inestable.
el sidekick de Charlie era, en este caso podría ser el mismo Bullrich, que era amigo de Charlie, pero que a su vez utilizaba la máscara para ocultarse como el viajante. También se encontraba Luis y Ángel, y al último se unió a la última parte se unió Rachel Wolf, que era la psicóloga. Y también como la novela estaba dividida en dos partes, la primera parte, la chica en peligro, fue Catherine Demeter, que al ser engañada muerta a la finalización de la primera parte, y la segunda parte fue, se podría decir que era la enamorada de Charlie, que al último fue secuestrada pero que la pudo salvar. El análisis del libro es una novela de misterio detective policíaca. El rompecabezas era de quién mató, el rompecabezas principal era de quién mató a la familia de Charlie. También se puede decir que tenía suspense y plot, y es donde el villano trata de mantener su identidad hasta las últimas consecuencias. La estructura narrativa, narrada en primera persona, cuenta los hechos de una sola perspectiva, se atrae al lector con los actos inesperados, suspenso, humor en los cambios de escenario. En conclusión, podría decir que el libro de Todo lo que muere por John Connelly es un libro sumamente intrigante, porque cuenta paso a paso los detalles de las muertes, como que si fuera en una situación real. Esto hace que la historia sea muy viva y sea muy complaciente al leerla. Pero un detalle que juega en su contra es la excesiva explicación del entorno, de los pensamientos, en este caso los pensamientos de Charlie. Él era una persona que cambiaba constantemente de parecer, era una persona que se encontraba en una suma presión por encontrar a la persona que mató a su familia, pero eso hacía que esa narración sea muy descriptiva, siendo cayendo mucho en el aburrimiento, en la que por describir como su estado de ánimo o la expresión de una persona se pasaba una o dos hojas describiendo esos detalles. Eso hacía que la historia sea un poco aburrida, pero en sí manejó muy bien la intriga hasta la última parte, cuando se conoció que su propio amigo era el viajante, que era el que había asesinado a su familia. Detalla muy bien los hechos, utiliza muy bien la psicología utiliza muy bien la psicología del asesino, sigue pasos estandarizados cuando se trata de buscar a las víctimas para que le dé más realismo a la historia. Eso hace que esta novela sea muy buena y muy recomendada para volver a leerla a cualquier persona. Ya está, a la verga, ya no quiero el tema.